Este mundo, qué lugar caótico para vivir, ¿verdad? Parece que cada año, incluso que cada día, las cosas se vuelven más complejas e inestables. Si alguna vez has pensado, esto es demasiado y yo no soy suficiente, no estás sola. Hola amiga, mi nombre es Jody Dietrich, autora de Un alma estable, permaneciendo tenazmente con un Dios tierno. Bienvenida a esta inmersión profunda en las palabras de Jesús en Juan 15. Exploremos, no más fórmulas, sino verdades ricas y prácticas simples que conducen al único lugar seguro y de descanso para nuestros corazones cansados del mundo. La vida nos sacude. La permanencia nos coloca en este lugar de paz y propósito que Jesús ha reservado solo para nosotros. Entonces, comencemos. Bienvenida a la semana 2 de nuestro estudio en el alma estable. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una mudanza importante de una casa a otra? Para mi esposo Don y para mí han pasado casi 17 años, pero todavía recuerdo esta última gran mudanza. Recuerdo que fue mucho trabajo. Recuerdo las tristezas despedidas de nuestros seres queridos que dejábamos atrás. Recuerdo las cosas que se perdieron y se rompieron durante el proceso de mudanza. Recuerdo esa sensación de caos y confusión cuando todas nuestras posesiones estaban en cajas y no había nada en su lugar. En especial recuerdo los sentimientos que fueron parte de este momento de transición. Me sentía, inestable. Nuestro tema para la segunda semana de este estudio es estable. ¿Qué sensación de consuelo y promesa evocan esta pequeña palabra? Si hacer una mudanza importante trae consigo desorganización, pero aquí hay algunas cosas más que recuerdo sobre nuestra última gran mudanza. Recuerdo, después de largos meses de búsqueda, la alegría de finalmente encontrar un hogar que se sentía como un hogar, un lugar que se ajustaba a nuestras necesidades, un lugar de estabilidad, seguridad y autoexpresión, una dirección donde podíamos desempacar nuestros sueños y establecernos en las personas en las que nos estábamos convirtiendo para una nueva etapa de la vida. Recuerdo vagar por las habitaciones todavía vacías y descubrir las nuevas oportunidades para organizar nuevos espacios y adaptarlos a nuestras personalidades y necesidades. Recuerdo haber descubierto la vista desde la ventana de la oficina, cuarto de visitas, del majestuoso monte Sí asomándose a través de los árboles. Recuerdo la cálida bienvenida de los nuevos vecinos, personas que ahora consideramos como queridos amigos. Y recuerdo cómo se sintió desempacar esta última caja, colgar este último cuadro en la pared, tirarse en el sofá, mirar a mi alrededor a dar un gran suspiro de alivio y satisfacción al sentirme estable. Ahora entiendo que algunas personas tienen una gran pasión por los viajes y una alta tolerancia al cambio constante. Para ellos, ir al siguiente lugar es una aventura. Eso está bien si es lo que eres y lo que amas. Pero en un sentido espiritual, demasiadas personas viven sus vidas siempre en movimiento, constantemente sin hogar, yendo de aquí para allá, siempre al acecho de la siguiente cosa que llenará el vacío del alma. Y al igual que mi descripción anterior de lo que podía recordar cerca de la abundancia para ellos, la vida es mucho trabajo. Es un esfuerzo incesante por el logro, el propósito y la satisfacción. Hay muchas despedidas tristes a lo largo del camino, conflictos relacionales no resueltos que continúan doliendo a través de los años. Tantas cosas se pierden o se rompen en la constante agitación que se desarrolla en las almas inestables. El caos y la confusión a menudo toman la delantera cuando las personas luchan por encontrar significado en un mundo tan roto y luchan por comprender las circunstancias dolorosas en sus propias vidas. La vida es implacablemente ruidosa, tanto dentro como fuera de nuestras cabezas en la vida de un alma inestable. ¿Y sabes qué? Tristemente, no son solo aquellos que nunca han puesto su fe en Jesús quien puede terminar con este estilo de vida. Sé lo que es vivir una vida inquieta, agitada e inestable, incluso como creyente. Pero no tiene por qué ser de esta manera. Mientras aprendemos juntas en el estudio de esta semana, las palabras de Jesús en Juan 15, 4-6 nos muestran otra forma de vivir. En el versículo 4 dice, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Algunas traducciones de la Biblia dicen permanecer en mí. Me gusta como la expresión de la traducción al lenguaje actual. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Esta parte de la Biblia se escribió en griego, y en este idioma original la palabra permanecer es meno, que es la raíz de las palabras en español hogar y mansión. Jesús nos dice literalmente, hagan de mí su hogar y yo haré de ustedes mi hogar. Deja de deambular, deja de buscar en lugares equivocados un hogar para tu corazón inquieto. Tengo un lugar en mí, reservado solo para ti, donde puedes establecerte en un propósito, paz y dar fruto. 10 veces en Juan 15, 1-17, en la Nueva Traducción Viviente, que es lo que estamos usando para este estudio, Jesús usa la palabra permanecer. El mensaje es bastante claro y creo que Él quiere que lo entendamos. Permanece, meno, haz tu hogar en mí. Déjame darte más sinónimos en español para esta palabra permanecer. Lo sé, soy un nerd de las palabras, pero creo que daría aún más luz sobre una vida establecida. Así que aquí están esos sinónimos de la palabra permanecer, y mientras los leo, piensa si describen o no la relación que tienes ahora mismo con Jesús. Mantenerse estable, aferrarse, habitar, soportar, estar, subsistir, durar, persistir, quedarse, descansar, residir, perdurar, estarse quieto, mantenerse, continuar en el mismo estado. Permanecer en el uso común del español también puede significar quedarse después de la eliminación, pérdida y destrucción de todo lo demás. ¡Wow! Incluso si todo lo demás es despojado de nuestras vidas, Jesús permanece y podemos permanecer establecidos en Él. Ese es un pensamiento bastante poderoso porque, cuando realmente lo consideras, vivimos en un mundo de incertidumbre, en una época en la que no siempre podemos contar con tener las mismas cosas mañana que tuvimos ayer. Aún así, Jesús permanece y podemos vivir en Él. Te contaré un pequeño secreto de Jody. Mientras disfruto de la aventura de viajar y conocer nuevos lugares, yo amo mi hogar. El alma estable se escribió durante la pandemia de COVID y mientras me grababan para estos videos de enseñanza todavía sigue. Entonces, bienvenidos a mi casa porque ahí es donde estoy ahora. A pesar de que estaba triste y horrorizada por todo el sufrimiento y la pérdida de vidas y trabajos, la perspectiva de poder quedarme en casa por un tiempo prolongado sin la necesidad de empacar mi vieja y confiable maleta y emprender otro viaje más, bueno, esto me pareció bastante atractivo. Hogar es donde llego a ser mi yo más auténtico, sin máscaras ni maquillaje, simplemente pasando el rato en mi sudor si quiero. Es donde me siento más segura para bajar la guardia y vivir sin capas adicionales de filtros. El hogar es donde creo. Como escritora es donde paso horas interminables picoteando un teclado, descubriendo cómo formar palabras y oraciones convincentes que tengan significado fuera de mi propio espacio mental. Ojalá. El hogar es donde descanso. Dame mi propio cama y mi propia almohada sobre los mejores alojamientos para dormir del hotel más lujoso cualquier día o noche. El hogar es donde aprendo a amar a la gente. Es dentro de las paredes de mi casa donde me enfrento a la humanidad de los más cercanos a mí. Hola, Don. Es donde aprendo a entender la vida desde una perspectiva diferente, a ser paciente, a pedir y conceder perdón, como dejar el egoísmo y elegir lo mejor para otra persona. Todo eso también es cierto en el caso de una vida estable que permanece tenazmente en Jesús, con Él como nuestro hogar permanente. Podemos ser nuestro más verdadero y auténtico yo. No se requieren ni se permiten máscaras. Podemos crear y desarrollar los dones que Dios ha puesto dentro de nosotros, que nos lleva a una vida fructífera en la que honramos a nuestro Padre labrador y servimos a los demás con las cosas buenas que surgen de nuestro apego a Jesús. Podemos encontrar el verdadero descanso. Podemos detener el esfuerzo, los esfuerzos interminables para demostrarnos y nosotros mismos para ganar nuestro valor, porque en casa en Él ya somos y seremos muy amados. Y podemos aprender a amar a los demás. Hay mucho más por venir en las próximas semanas, así que estén atentos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Estás listo para desempacar tus cajas e instalarte? No te desanimes si todavía te encuentres en este proceso de transición. Sigue buscando el camino. Simplemente continúa.
Las luces están encendidas, las puertas están abiertas y Jesús está esperando que entres y te sientas como en casa en Él.